Bienvenidos y bienvenidas, estimados estudiantes de octavo grado. Vamos a desarrollar la clase de la página 120 del libro de texto de matemática, que corresponde a la clase 1.5 de la unidad 6, teoremas sobre triángulos isósceles y equiláteros. El problema inicial nos plantea que demostremos si la medida de los ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a esos ángulos es igual. Tenemos que los ángulos son iguales y debemos demostrar que la medida de los lados correspondientes son iguales. Este resultado lo solemos enunciar como: a ángulos de igual medida se oponen lados de igual longitud. Debemos recordar en este caso que para hacer demostraciones siempre es necesario utilizar los criterios de semejanza, pero en ocasiones también podemos hacer un análisis diferente basándonos en algunos resultados que se han tenido o se conocen de la geometría. Intenta tú hacer este ejercicio en tu cuaderno aplicando lo aprendido hasta el momento. Cuando ya lo tengas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Comenzamos la solución. Tenemos nuestro triángulo ABC que cumple con la condición antes mencionada. Trazamos la bisectriz del ángulo CAB. En ese caso, la bisectriz va a ser el segmento AD. Y podemos observar lo siguiente, que el ángulo DBA va a ser igual al ángulo DCA. Esto por hipótesis, ¿verdad? Porque lo hemos asumido que partimos del hecho de que los ángulos en las bases miden lo mismo. Ahora, el ángulo DAB, que es este de acá arriba, va a ser igual al ángulo DAC. ¿Por qué eso es posible? Porque recordemos que se ha hecho la construcción de la bisectriz y la bisectriz parte a dos ángulos en igual medida. Ahora, el ángulo BDA, que es el celeste, es igual a 180 grados menos el ángulo DBA, que es el de rojo, más el ángulo DAB, que es el de verde. ¿Eso por qué es cierto? Porque por el teorema de ángulos internos de un triángulo, el ángulo rojo más el ángulo celeste más el ángulo verde debe de sumar 180 grados. Entonces, si yo conozco la medida del ángulo rojo con el ángulo verde, el ángulo celeste va a ser igual a restarle a 180 la suma de los otros dos ángulos. Ahora, pero eso va a ser igual a 180 menos, como en el caso de la condición 1, el ángulo DBA, que es ese rojo, va a ser igual a el ángulo DCA, que es el otro rojo. Lo mismo el ángulo DAB, que es el verde, va a ser igual al ángulo DAC, que es en este caso el otro ángulo verde. Entonces, por el resultado 1 y por el resultado 2, vamos a decir que esto es equivalente a tener 180 grados menos la suma de los dos ángulos, ¿verdad? Que es este con este otro. Pero al tener 180 menos este ángulo con este otro, eso me da igual al ángulo celeste, que es igual al ángulo CDA. Por lo tanto, tendremos en este caso que como AD es común en ambos triángulos formados, que es la bisectriz, el ángulo
BDA es igual al ángulo CDA y el ángulo DAB es igual al ángulo DAC, entonces podemos aplicar el criterio ángulo lado ángulo para demostrar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. Y por lo consiguiente vamos a tener que el segmento AB va a ser igual al segmento AC por la congruencia del triángulo. Se demuestra así que el triángulo es isósceles. En conclusión, en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Anteriormente demostramos que si tienen igual medida, entonces los ángulos correspondientes en este caso también lo tienen. Ahora hemos demostrado lo contrario. Veamos un ejemplo. Nos dice demostrar que si todos los ángulos de un triángulo, en este caso, son iguales, entonces es un triángulo equilátero. Aquí lo que debemos de demostrar es lo contrario a lo que demostramos en la clase anterior, que ahí demostrábamos que si los lados son iguales, entonces los ángulos serían iguales. Acá vamos a demostrar que si los ángulos son iguales, entonces el triángulo es equilátero, que son dos cosas diferentes. Vamos a utilizar el resultado obtenido en el problema inicial. Tendremos en este caso que el segmento AB es igual al segmento AC. ¿Por qué? Porque en este caso esos lados son correspondientes a los ángulos BCA y ABC, que son los dos verdes. Entonces, utilizando el resultado de la conclusión, como por hipótesis este ángulo es igual a este otro, entonces vamos a tener que el lado AB va a ser igual al lado AC. Ahora, el segmento CA, que es el amarillo, va a ser igual al segmento BC. ¿Eso por qué? Porque el ángulo ABC, que es el celeste, es igual al ángulo CAB, que es el otro celeste. Entonces aplicamos el resultado demostrado y podemos concluir que como por hipótesis este ángulo y este ángulo son iguales, entonces este lado con este lado van a ser iguales. Entonces aplicando el resultado número 1 y el resultado número 2 vamos a tener que el segmento AB va a ser igual al segmento BC y este a su vez va a ser igual al segmento CA, lo que demuestra que el triángulo es equilátero, ya que sus medidas van a ser iguales. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso nos dice que utilizando los datos en la siguiente figura demostremos que el triángulo FAB, en ese caso FAB es este de acá, el triángulo FBC es este segundo, FCD es el tercero y FDE son equiláteros. En ese caso partimos del hecho que los que tienen 1 es porque tienen la misma medida. Por ejemplo, este lado con este otro tienen igual medida. Este que tiene número 2 con este otro que tiene número 2 también tiene igual medida, igual con este de acá. Y este que tiene número 3 con este 3 y este 3 también van a tener la misma medida. El ángulo que me proporcionan acá me está diciendo que mide 60 grados, entonces debes de considerar las justificaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en la clase para poder demostrar que los triángulos, los tres triángulos en este caso son equiláteros. Como una pista, observa que este ángulo que es de 60 tiene a su lado correspondiente, que es igual a este otro lado. Entonces, si estos dos lados son iguales, entonces este ángulo también tiene que medir 60 grados. Esa es una forma para poder ir comprobando y tener que al mismo lado se opone la misma cantidad. Eso significa que si a este lado se le opone, si este ángulo está opuesto a este lado que mide lo mismo que este, entonces también la medida va a ser igual. Espero que el video
sea de mucha utilidad. Luego de ya que hayas resuelto los ejercicios del libro de texto, trabaja en el cuaderno de ejercicio a la página 124, al menos el ejercicio número 1 que se te plantea. Hasta la próxima.